Con la ayuda de Estados Unidos, Israel y Hamás han logrado un alto al fuego y están trabajando en lo que pudiera llegar a ser un tratado de paz. Los de Hamás han devuelto los rehenes que quedaban vivos y están trabajando en devolver a algunos de los cuerpos de los rehenes muertos que todavía no lo han completado. La pregunta que existe es si este tratado de paz es posible, si pudiera ser duradero. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Si están listos, vamos a entrar en este tema. Ya comenzamos. Estamos en este tema que tiene que ver con profecía bíblica y muchos teólogos y escatólogos han usado este texto que yo voy a compartir con usted para advertir o para asegurar de que un tratado de paz no es posible. O mejor dicho, un tratado de paz estable y duradero no es posible en el Medio Oriente. El gobierno de Estados Unidos y el presidente que tenemos acá, él afirma de que sí es posible. Y él dice en los medios que por primera vez en 3000 años él ha logrado conseguir esta paz en el Medio Oriente. Inclusive hay algunos otros tratados entre otros países árabes que parece que van a dar a luz a esta paz duradera. Pero, ¿qué sobre el texto bíblico que dice cuando tengan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina? ¿Qué quiere decir el texto? Este es un texto que han usado muchos teólogos y muchos maestros bíblicos para siempre poner duda entre si es posible que exista el tratado de paz o simplemente no se puede lograr, y si estas profecías o si estos tratados y estas cosas, estas noticias, esto que está sucediendo en el Medio Oriente, tiene que ver algo con la proximidad de la segunda venida de Cristo. Entonces, para aquellos que aman la profecía, hoy vamos a entrar en detalles y vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Y le voy a pedir que usted abra conmigo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer del versículo 1 al 5. Y luego de ahí vamos a estar compartiendo otros textos. Vamos a ver exactamente esto. Si el tratado de paz, qué es lo que dice el texto bíblico y si esto aplica a nosotros hoy. Y eso es una cosa muy importante, ¿sí? Dice el texto, y este es el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, y yo lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque ya de este tema ha estado hablando y ellos conocen exactamente lo que está sucediendo alrededor de ellos y el cumplimiento de las cosas que iban a pasar inmediatamente, las cosas que iban a pasar pronto. Ellos estaban viendo estas cosas ya desenvolverse. Sí, entonces ellos estaban muy al día en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica, comenzando con lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Sí, o sea, él dice, no tienen necesidad de que yo os escriba. En otras palabras, ustedes ya saben bastante de esto, porque vosotros sabéis, y aquí lo afirma otra vez, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor, y cuando nosotros vemos en la profecía el día del Señor, y esto yo lo he dicho antes, vemos esta frase usada también en el Antiguo Testamento, también en los profetas del Antiguo Testamento, y se refiere la frase a el día del juicio, el día en que el Señor regresa a hacer juicio sobre las naciones, el juicio final. Y no es, el día no es un día específico de 24 horas, sino un periodo. En este caso, la profecía, cuando dice el día, se está refiriendo al tiempo, a un periodo en que estas cosas van a suceder. El día del Señor, que es el día en que el Señor desciende a hacer justicia. El día que el Señor desciende a hacer juicio justo, lo cual es todo un evento que sucede en la segunda venida de Cristo. Esto lo he explicado anteriormente en detalles. Hoy voy a hablar un poquito más de eso y por qué algunas de las escuelas populares no están enseñando correctamente
lo que dice el texto bíblico en esto, yo se lo voy a aclarar. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto trae la idea de lo que es el rapto secreto, que enseña específicamente la escuela premilenialista, dispensacionalista, usando también un texto en Tesalonicenses. Yo voy a hablar de eso hoy. Si aquí el texto está haciendo referencia a ese rapto secreto o no. Si hay rapto secreto o si no hay rapto secreto. Vamos a ver bien lo que dice el texto. Dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Note aquí el versículo 3. Y este es el verso al cual yo me refería antes, y este es el versículo que muchos usan para decir paz en el Medio Oriente simplemente no es posible. Por eso es que hay tanta gente desconfiada en cuanto a este tratado de paz que se está manejando. Sí, paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces vamos a ver qué significa destrucción repentina. Significa un rapto donde el Señor levanta la iglesia y vienen 7 años de tribulación y todavía no pasa a juicio, o los juicios son desatados durante la tribulación o durante el segundo periodo de la tribulación, como dice la escuela premilenialista. Y luego vendría el Señor otra vez, que ya no sería una segunda, sería una tercera venida. Y establecería un reino de paz de 1000 años literales sobre la tierra. Todavía en todo esto no ha habido destrucción repentina. Todavía no ha habido juicio. Esto ellos lo colocarían después de 1000 años. Ahora, ustedes que han estudiado conmigo profecía bíblica, escatología, usted sabe mi escuela, usted sabe lo que yo pienso sobre esto. Yo fui influido por la escuela premilenialista, por supuesto, porque todos en Latinoamérica, bajo la influencia de Darby, la influencia de la Biblia con anotación Scofield, nos instruyeron de esta manera y nos enseñaron como si esta fuera la única manera de ver el cumplimiento de las profecías. Ese método, ese punto de vista premilenialista y dispensacionalista. Pero hay más puntos de vista. Está el punto de vista postmilenialista, está el punto de vista amilenialista. Dicho sea de paso que el nombre amilenialista no le hace ninguna justicia a lo que cree esta escuela, porque A significaría que no hay milenio. Y los amilenialistas sí creen que hay un milenio, que el Señor ya está reinando y su reino ya comenzó. Y Él reina desde su trono, sentado a la diestra del Padre, y es un reino espiritual del cual nosotros somos parte, porque ya fuimos traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El Señor dijo, el reino está entre vosotros. Y bueno, ya eso lo hablo en otros videos por ahí, en otros estudios donde hablo del reino. Usted lo puede buscar por ahí. Ahora, dicho sea de paso, la escuela premilenialista, para los que son nuevos, esta escuela es bastante nueva, tiene un poquito más de 100 años. Los reformadores no creyeron en eso, los padres de la iglesia no creyeron en eso, los grandes teólogos de la historia dentro del cristianismo no creyeron en ese punto de vista. Ellos tenían esa tendencia amilenialista en la mayoría de estos teólogos antiguos. Durante siglos la iglesia tuvo esa posición, durante siglos. Pero de hace 100 años y algo para acá, 100 y pico de años, 100 y tanto de años, tomó fuerza esta escuela y hubo un seminario teológico aquí en Estados Unidos, en Dallas, que promovió mucho esta escuela. Y bueno, vinieron los escritos que a partir de Scofield tomaron popularidad. Nosotros en Latinoamérica, por muchos años, la Biblia que tú podías comprar en las librerías cristianas era la Reina Valera con anotación Scofield. O sea, uno estudiaba las anotaciones, es decir, para estudiar la Biblia, para el estudio bíblico, estudiábamos las anotaciones como que si eso fuera revelado por Dios, como si fuera inspirado por Dios, y no es así. Y no es así. Ahora, con los años, estudiando el texto y viendo muchas cosas que no caían en su lugar, que no tenían mucho sentido, yo empecé a ver las cosas de un punto de vista diferente. Creyendo que
la venida del Señor es una sola, y lo que es el arrebatamiento, en lo cual vemos nosotros una tipología aquí romana, un romanismo que usa Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde él habla de cómo los creyentes son tomados o salen, y el romanismo consiste en que en los días antiguos, cuando un general o un centurión venía a Roma, entraban con las legiones, venían de la guerra, de haber conquistado naciones, de haber conquistado reinos, de haber peleado, venían de regreso a la ciudad, el pueblo salía a recibirlos, salían fuera de la ciudad a recibirlos, y entonces entraban a la ciudad con aquel general triunfante, celebrando el triunfo. Y esa es la visión que nosotros vemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde nosotros, los que estamos vivos en el momento en que el Señor viene, salimos a recibirlo, pero el texto nos enseña de que a partir de ahí estaremos siempre con Él. ¿Dónde estaremos siempre con Él? Bueno, Él viene en esa segunda venida, primero ocurre la resurrección de muertos, todo en un evento. Sí, los que murieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos levantados para recibir al Señor en las nubes. Es decir, que salimos a recibirlo. Y inmediatamente el texto nos enseña a nosotros lo que sucede. Juicio, e inmediatamente cielos nuevos y tierra nueva. Todo en un solo evento. Yo lo explico bastante. Los que tienen mucha influencia premilenialista les cuesta trabajo por las gráficas que le han estado mostrando por años, pero si usted aquí en el canal usted busca por ejemplo un estudio que se titula El Reino Milenial, usted va a encontrar ahí una explicación en detalle de eso. De eso no estoy hablando hoy, estoy hablando de paz y seguridad, pero quiero darle un poco de contexto a lo que estamos viendo en el texto, lo que estamos diciendo. Cuando digan paz y seguridad, dice el versículo 3, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La destrucción repentina no es una destrucción de 7 años, que va a durar 7 años, ¿sí? No, cuando el Señor regresa, amados, ya hay una guerra. El Señor regresa, y nosotros lo vamos a ver en el capítulo 19 y en el capítulo 20 de Apocalipsis. Una guerra, de hecho, Apocalipsis es un libro de recapitulaciones y no se puede leer cronológicamente. Y lo que sucede en el capítulo 20 no es algo separado de lo que sucede en el capítulo 19. Estamos viendo el mismo evento, usando diferentes puntos de vista, pero los elementos son los mismos, lo que sucede son los mismos. Si usted se da cuenta, en el capítulo 19, en el capítulo 20, por ejemplo, el diablo es echado al lago de fuego. Eso quiere decir que eso no sucede 2 veces, eso sucede una sola vez. Sí, ahora, vamos a ir por pasos. Sí, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiere decir juicio. Destrucción repentina es juicio. Sí, o sea, aquí cuando nosotros leemos este texto, déjeme ir hasta el versículo 5 y entonces voy a explicar más en detalles. Destrucción repentina. ¿Cómo los dolores a la mujer encinta? ¿Cómo son los dolores de la mujer encinta? Bueno, los dolores van aumentando hasta que llegue el alivio. Allá en México, están nosotros de misioneros en México, yo recuerdo que los mexicanos le dicen al dar a luz, ellos le llaman aliviarse. Fulana se alivió, quiere decir que dio a luz. Se le quitaron los dolores. Y los dolores a la mujer encinta, cuando la mujer está embarazada y se acerca la hora de dar a luz, los dolores van aumentando, es decir, las contracciones que le dicen acá van aumentando y se va el tiempo entre una contracción y otra, se va disminuyendo. Díganme las mujeres, amén, las que están aquí conectadas hoy, que usted sabe más que yo de eso, ¿sí? Aunque yo he estado presente, cada vez que mi esposa ha dado a luz, yo he estado presente ahí, en todo lo que ha pasado. A mis 3 hijos le he cortado el cordón umbilical, yo he estado dentro, gloria a Jesús. Pero no he padecido los dolores, porque es imposible. Pero he visto a mi esposa sufrir y padecer los dolores en el momento que está dando a luz, lo he podido ver de cerca. Cuando empiezan las contracciones, le da una contracción a la mujer, pasa un rato y luego le da otra contracción. Y luego se va acercando el tiempo. A veces, digamos, por ejemplo, una contracción le da y a las 2 horas le da otra contracción. Eso sería otro dolor de parto.
Y pasó entre una y otra, digamos, 3 horas. Pero luego, entre una y otra es solamente 2 horas. Y luego una sola hora. Y luego, pues, 20 minutos. Y luego ya he seguido hasta el momento en que ya va a dar a luz, que es el dolor más fuerte. Y son dolores terribles. Son dolores terribles. Me dicen a mí que es peor que el dolor de una piedra en el riñón. Yo tuve hace unos meses atrás, el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o fue a principio de este año, un día un dolor que me senté y tenía un dolor en el lado izquierdo, pero terrible dolor, un dolor tan fuerte que vino la ambulancia y me llevaron al hospital y me pusieron un medicamento muy fuerte para el dolor. Era increíble, no podía caminar, no podía hacer nada, era un dolor increíble. Cuando llego al hospital, que me hacen el scan, me dicen, ¿tienes una piedra? Bueno, parece que ya salió del riñón y ahora va camino, va a salir, pero va a tomar todavía días para que salga. Pero ya me dijeron, ya pasó lo peor. Es decir, ya salió del riñón, ya salió por un tubito, que no recuerdo ahora el nombre que tiene porque yo no soy médico. Y al pasar por ahí es lo peor, me dijeron, ya está en la vejiga, ahora es cuestión de que salga. Bueno, el dolor es terrible. Dicen que es lo más que se acerca al dolor de una mujer dar a luz, pero no llega. Si yo me pongo a pensar, digo, si eso es lo más que se acerca, en otras palabras, si el dolor de parto es todavía más grande, entonces es terrible. Dígame las mujeres que están conectadas aquí en el chat o en los comentarios. Dígame usted puede testificar si es terrible o no. Es muy duro. Pero después viene la bendición. ¿Cuál es la bendición? Sale la nueva criatura hermosa del vientre, da a luz y luego viene la alegría, viene la felicidad y esa mujer llora de alegría, se emociona y luego como que se le olvida porque la alegría de la criatura, del niño, la niña es tan grande que luego, pasado un tiempo, vuelve a tener hijo otra vez, como que dijera, yo no quiero saber más nada de eso, yo no quiero pasar otra vez por ese dolor. Pero la mujer está dispuesta a pasar por el dolor porque el gozo de lo que viene después es mucho más grande. Así es la venida del Señor. Según nos vamos acercando a la venida del Señor, las cosas se van poniendo peor. Sí, la mentalidad escapista de que el Señor nos va a quitar del medio y no vamos a ver nada. No vamos a ver ningún tipo de padecimiento. Y vamos a escapar, porque eso tiene que ver mucho con el evangelio norteamericano. El evangelio de prosperidad, el evangelio de puras cosas buenas, que no tienen nada con qué compararse con los padecimientos de la iglesia primitiva, que era una iglesia en persecución. Sí, pero en este evangelio de prosperidad, donde todo es buena vida, bueno, ahí cae muy bien esta doctrina de que vamos a ser levantados y no vamos a padecer nada y nos vamos para el Señor a las bodas del Cordero en el cielo, algo que está interpretado fuera de tiempo, a las bodas del Cordero en el cielo y no va a pasar nada y nosotros pues ya nos escapamos, no vamos a sufrir nada. Eso no es lo que dice el texto bíblico, para nada. Es más, según nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, y yo creo que no ha acontecido, está en futuro todavía. Según nos vamos acercando a esa segunda venida de Cristo, nosotros vemos una cantidad de cosas que el texto nos dice que van a acontecer. Y culminando con una guerra donde entran varias naciones. Note esto, y esto es importante que usted lo note, porque este tratado de paz que se está trabajando entre Israel y Hamás, que están en lo que es Palestina para ellos hoy en día, ese tratado de paz es un tratado entre dos naciones. Sí, aquí no es paz y seguridad entre muchas naciones, es un tratado entre dos naciones solamente. Hay que prestar atención a eso porque hay algunos que están diciendo que esto ya es el cumplimiento de este texto, que es paz y seguridad. Entonces va a venir destrucción repentina. De hecho, algunos andan hasta poniendo fechas y eso es un error gravísimo. Estoy preparando un estudio sobre eso de poner fechas. El problema de esa escatología. Venga conmigo porque esto tiene sentido. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Diga conmigo, no escaparán. No escaparán. Sí. Entonces, la escatología escapista va en contra de un texto que te está diciendo que no escaparán. Sí.
Usted, iglesia, que está vivo, en el momento de la segunda venida de Cristo, usted va a experimentar algunas cosas terribles sobre esta tierra. Y persecución. No se asuste porque la iglesia está más sana cuando está bajo persecución. La historia nos enseña a nosotros que la iglesia que prospera y dice no me falta nada, tengo todo, y vive con el favor del gobierno, es una iglesia que se corrompe. Eventualmente se corrompe. Sí, pero la iglesia perseguida, primero establece quiénes son los que son de verdad. ¿Quiénes son los que pueden resistir esa persecución? Y los que están ahí por intereses. Y hoy en día, con comezón de oír, la gente se junta en congregaciones porque les prometen bienes temporales y cosas temporales. Y una buena motivación para que tengan una mejor estima y para que prosperen y tengan más. En ese aspecto, y es parte de este falso evangelio de la prosperidad. Bueno, es muy conveniente tener una escatología que diga que te vas a escapar. Pero aquí dice el texto, vamos otra vez, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Anótenlo ahí, amados, no escaparán. Entonces regresemos. Usted dice, pero hermano, ahí dice que va a venir como ladrón en la noche. Aquí dice ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Quiere decir que va a venir de repente y nadie se va a dar cuenta. Es un rapto secreto. Sí, porque si esperamos a ver las guerras que vendrían antes de la segunda venida de Cristo, ya no es secreto. En otras palabras, es abiertamente. Y el Señor no viene en secreto, dicho sea de paso. Todo ojo le verá. Pero tomando algo prestado de lo que ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, para los que entienden Mateo 24 y de la manera en que lo hemos enseñado. Pero no es a escondidas. Usted dice, pero ahí dice el texto, viene como ladrón en la noche. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Vamos acá. Dice, vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ahí está claramente el texto. Dice, no estáis en tinieblas. Quiere decir que viene el Señor como ladrón en la noche para los que están en tinieblas. Claro, a ellos les va a sorprender. Pero nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros conocemos los tiempos y las sazones, las estaciones. Y estamos con un discernimiento bíblico que nos está diciendo a nosotros se acerca la venida de Cristo. Sí. Pero dice, hermanos, no, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos, dígalo conmigo, no estamos en tinieblas. Escríbalo ahí. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. No nos va a sorprender. Nosotros vamos a estar bien conscientes de lo que está sucediendo. Sí, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, verso 5, somos hijos de luz, no de tinieblas, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien puede decir amén a esto? Sí, surgen dos preguntas. Entonces, acá, ¿estaba el texto hablando de un rapto secreto? No. Vendrá como ladrón en la noche para los que no están velando, para los que no están en luz, para los que no están en el día. Sí, vendrá como ladrón en la noche para los que están en oscuridad. Pero nosotros que estamos en el día, que somos de la luz, hijos del día, somos hijos del día, nosotros entendemos la profecía bíblica, ¿sí? Vamos a, si usted se da cuenta, en el versículo 4, un poquito atrás, versículo 4, voy a recalcarlo, y este es el texto que yo quiero que usted subraye hoy. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y escríbalo ahí, en el margen de su Biblia, escriba ahí, no estoy en tinieblas. No voy a ser sorprendido. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué quiere decir el Señor
con que... Dígame que puedo profundizar un poquito más. ¿A cuántos les gusta el alimento sólido? Podemos profundizar un poquito más. Si usted se va conmigo a Colosenses capítulo 1, venga conmigo acá. Vamos a reforzar esto. Colosenses capítulo 1, ¿sí? Dice, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí está, herencia. Vamos a participar de la herencia de los santos ¿en qué? ¿Qué dice aquí? En luz. Dice en luz, ¿cierto? ¿Cuántos están conmigo aquí? Dice en luz. Santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? Nosotros, los que hemos sido alumbrados. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dos cosas aquí importantísimas. Ya fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Como dice el texto allá en Tesalonicenses, vosotros no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Quiere decir que el Señor no va a venir como ladrón en la noche para nosotros. Eso no va a suceder. Ahora, dice aquí que hemos nosotros sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a compararlo con el texto que ya leí. Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos ya están seguros de eso ya? No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora, lo otro que nosotros vamos a ver aquí en el texto, y para tener seguridad que el texto no está hablando de un rapto, que el texto no está diciendo cuando hagan paz Israel y Hamás va a venir rapto, como algunos andan diciendo, que esto es señal del rapto. Eso no lo dice el texto. Eso no lo dice el texto. Destrucción, la palabra destrucción o la frase destrucción repentina, estas dos palabras, no da espacio para un rapto secreto. Los que dicen, hermano, ¿usted no cree en el rapto? Sí, yo creo en el rapto. La palabra arrebatamiento, más bien es la palabra usada en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Arrebatamiento, y ya le expliqué el romanismo que usa Pablo. Lo que es ser levantados para recibir al Señor, pero luego venir con Él y estar siempre con Él. ¿Está viendo acá? Fíjese que si usted es resucitado, fíjese si algo no tiene sentido. Si en 1 Tesalonicenses capítulo 4 el texto dice, los que durmieron en Él, los que murieron, son resucitados primero, y luego nosotros los que quedamos somos levantados a recibir al Señor. La pregunta mía es, entonces, ¿dónde caben estos resucitados? ¿Dónde caben si entonces si siguiera una tribulación de 7 años en la tierra? ¿Qué pasa con los resucitados? ¿Resucitados a qué? ¿A tribulación? ¿Se da cuenta? No, amados, los que son resucitados para entrar de una vez en cielo nuevo y tierra nueva, lo cual acontece todo en el evento de la segunda venida. Lo que es resurrección, juicio, sí, sucede en el momento de la segunda venida de Cristo, todo dentro de un evento, y luego cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la escatología más clara y más sencilla. El premilenialismo hace enredos. Ese era mi problema por años, amado, que habían cosas que no tenían sentido y no tenían respuesta. Porque es un sistema que forza el texto a encajar en cosas que no puede. Los que resucitaron, ya resucitaron con un cuerpo listo para la eternidad. ¿Qué eternidad? Cielos nuevos y tierra nueva, donde el Señor se muda y viene a habitar con nosotros. La nueva Jerusalén desciende del cielo, amado, y el Edén es restaurado completamente. Si usted lee el texto ahí en el Apocalipsis, usted ve los elementos del primer Edén, usted los ve dentro de la nueva Jerusalén. Quiere decir que es una ciudad jardín, como se titula un libro que yo escribí hace poco tiempo. Ciudad jardín, usted lo puede encontrar por ahí. Ahora, vamos acá. La frase destrucción repentina
no da espacio para un rapto secreto, 7 años de retribulación y luego 1000 años de paz. No, amados. Como lo enseña el premilenialismo dispensacionalista. No, amados. Destrucción repentina significa juicio. Y juicio y segunda venida ocurren en un solo evento. Escríbalo ahí. Destrucción repentina significa juicio. Destrucción es repentina, es de repente. Se lo voy a dar un poco más, le voy a dar más texto en esto. Pero es de repente, no es paulatinamente. La destrucción es repentina. Quiere decir que en la segunda venida de Cristo, amados, ese es el fin. Ahí es donde termina la historia. Para dar comienzo a cielos nuevos y tierra nueva. Sí. La respuesta a la pregunta número 1, y es la pregunta de, ¿está hablando el texto de un rapto secreto? No, no está hablando de un rapto secreto. Los que andan diciendo que el tratado de paz entre Israel y Hamás va a dar lugar a un rapto, están confundidos. Simplemente están confundidos. El texto en ningún momento habló de un rapto secreto y ya le expliqué a usted lo que significa estar en tinieblas. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Nosotros no estamos en tinieblas. A nosotros no nos va a tomar como los que están en tinieblas. Y la frase, las dos palabras, destrucción repentina, nos dice a nosotros lo rápido que esto va a acontecer. ¿Sí? ¿Por qué paz y seguridad? Le voy a dar el escenario en 2 minutos. Las naciones se van a juntar y van a rodear a lo que es la santa ciudad, Jerusalén. La van a rodear para destruirla, parecido a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Es decir, a la destrucción de Jerusalén. Pero en este caso es diferente porque la destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70 después de Cristo, y Josefus, el historiador, lo describe en detalles, y eso lo he enseñado acá en el canal. La diferencia es que en esa destrucción de Jerusalén fue una sola nación, un solo país el que peleó y el que fue a destruir a Jerusalén, a la ciudad y al templo. Y ese fueron los romanos. Quiere decir que fueron los romanos quienes destruyeron Jerusalén. Fue una nación contra otra nación. De la misma manera que aquí tenemos a Israel y un grupo que no son nación, pero estamos hablando de 2 grupos en guerra. No estamos hablando de una cantidad de naciones en guerra. Si la guerra antesala a la segunda venida de Cristo, es una guerra donde todas las naciones o muchas naciones se levantan contra Israel para la batalla en lo que es el Megido que en nuestra Biblia dice Armagedón, que es un campo abierto, un valle, donde se realizaría esa última batalla. Donde el Señor entonces desciende. Sí, parece que dentro de la gran guerra hay un momento de paz, como que hay una falsa paz que llega dentro de esa gran guerra de naciones contra Israel. Hay un momento de paz y ese momento de paz es interrumpido por destrucción repentina. ¿Cuándo están conmigo acá? Hay un momento de paz que es destruido. Pero esta paz que usted está viendo en este momento, que está siendo firmada, en la que están trabajando entre Israel y Hamás, esa no es esa paz. ¿Cuántos están conmigo acá? Pare de estar tratando de tomar las noticias de los periódicos. Eso se llama la escatología de los periódicos. Y son los que siempre están tomando noticias de los periódicos y aplicándola a la profecía, decir, este es el cumplimiento de esto y esto y esto y esto. Y no lo es, no lo es. ¿Cuántos son entendidos acá? O sea, destrucción repentina significa juicio. Y juicio y segunda venida ocurren en un solo evento. La respuesta número 2. ¿Es un tratado de paz señal de su venida? ¿Es señal o no lo es? Ya no estamos hablando del rapto, estamos hablando de la venida de Cristo, donde Él viene por segunda vez. La frase muestra la falsa confianza del mundo en sus sistemas políticos, económicos o religiosos. La destrucción repentina representa juicio final, no una catástrofe parcial antes de un milenio terrenal.
Y cuando hablo de milenio, y usted ve las características del milenio, donde el diablo fue atado para no engañar a las naciones, no aniquilado, simplemente limitado a no poder engañar a las naciones, es algo que ha estado sucediendo. Y esa es la razón por la cual el evangelio ha podido ser predicado en las naciones. Y esto vendría más, o se alinearía más al punto de vista amilenialista, o el punto de vista de un reino ya inaugurado. ¿Estamos nosotros en el reino, amados? Pablo dice, los que colaboran conmigo en el reino de Dios. Jesús dijo, no, todavía estarán vivos algunos de ustedes cuando el reino viene a operar entre nosotros. En otras palabras, muchos de los que estaban ahí con Jesús iban a estar vivos en el momento en que el reino comenzaba. Sí, nosotros estamos ya en su reino, estamos reinando en vida, dice Romanos. ¿Por qué? Porque estamos en un reino. Si no hubiera reino, no pudiéramos haber sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La razón por la cual ya estamos dentro del reino de su amado Hijo es porque hay un reino. Diga conmigo, hay un reino. El reino ya está en acción. Sí, en la segunda venida de Cristo hay una extensión de ese reino. Entramos en lo que en teología se conoce como el estado eterno. Un reino que no tendrá fin. O sea, la idea es moral y escatológica, no cronológica. El mundo vive confiado, pero la justicia divina se va a manifestar repentinamente. Y los que tienen su confianza puesta en la política o en la habilidad de hombres para negociar tratados de paz, van a recibir ¿cómo pudiera decir? De pronto les va a llegar como dicen acá, les va a llegar el 20. De pronto se van a abrir los ojos y van a decir, wow, esto no la vi venir. Sí, la exhortación central es para nosotros. Y es lo que el texto nos está dando acá en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Es una exhortación a vivir en santidad y vigilancia, no a estar descifrando cronologías. En el momento que te pones a descifrar cronologías, te metes en un problema. Y lo otro que vemos es que el texto recalca la seguridad de los creyentes en Cristo, quien viven en luz en un reino actual. Sí, nosotros estamos tranquilos. Nosotros no estamos nerviosos. No estamos asustados. Sí, porque estamos viviendo en la seguridad de que estamos en Él, hemos entrado en el reposo. Ahora, un poquito más sobre lo que es la guerra final. La guerra final es un evento como dije anteriormente, de varias naciones. Sí, el conflicto que nosotros estamos viendo entre Israel y Hamás solamente incluye dos grupos. No es un evento de naciones. Sí, esta noticia de que se está firmando un tratado de paz y algunos lo están interpretando como el tratado de paz que va a traer destrucción repentina, amados, no, simplemente no. ¿Por qué razón? Porque aquí hay solamente dos grupos, ¿sí? Hamás, que es un grupo terrorista, y la nación de Israel. Hamás no es una nación. Es más, Gaza no es una nación. Quieren convertirla en nación. Quieren hacer un voto en las Naciones Unidas para convertirla en nación. Pero en este momento, cuando yo estoy aquí con usted haciendo este estudio bíblico, no es nación. Es un grupo financiado por otros grupos, por ejemplo, por Irán, los persas, que tienen intereses que sí van a estar envueltos en la profecía de la segunda venida. Dicho sea de paso, y de eso ya he hablado anteriormente. Gog, Magog, los reyes del oriente, los que vienen del oriente. Y ahí, ¿quiénes son los que están al oriente de Israel? Los persas, y se va todo hasta lo más lejano del Asia. Sí. ¿De dónde vendrá un ejército de 200 millones? Y si usted va a interpretar qué país puede tener un ejército de 200 millones hoy en día, bueno, sería la China. Y ellos son parte del Oriente, pudieran estar incluidos en la profecía. Ahora, parece lo más lógico. Sin embargo, debemos de tener cuidado
en estar interpretando cosas que el texto no dice. Ahora, la guerra antesala a la segunda venida. Vamos a ver aquí, venga conmigo a Apocalipsis capítulo 16. Y yo le dije a usted que Apocalipsis, lo he dicho ya varias veces, Apocalipsis es un libro de recapitulaciones. Es un libro que presenta las cosas en ciclos. Nos dice algo, pero luego lo repite con diferentes palabras, pero los elementos son los mismos. Aquí en el capítulo, vamos al 12, había dicho yo del 13 en adelante, pero iba a compartir del 13 en adelante, pero vamos a empezar el 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Se acuerda? El río que estaba en el Edén, que atravesaba donde estaba el Edén, ahí estaba el Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, los que saben de geografía y han estado al tanto se han dado cuenta que el Éufrates se ha estado ya secando. ¿Pudiera ser una señal eso? Pudiera ser algo que nos está diciendo, esto puede ser que se está acercando, pero puede ser que no, puede ser que otra vez una represa que pusieron que quita agua al Éufrates, puede ser que la derrumben y vuelva otra vez a haber agua. Y puede ser que se seque en un minuto porque Dios sobrenaturalmente puede secarlo si Él quiere en un minuto, ¿no? Entonces también tenemos que tener cuidado con eso. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Note aquí, los reyes del oriente. Ya le dije, ¿quiénes son los reyes del oriente? Tendría que irme hasta el Antiguo Testamento, amados. Pero mire, déjeme no alargar mucho. Los reyes del oriente, como le dije anteriormente, son todos los que están al oriente de Israel o al este de Israel. Sí, comenzando con los persas, y presta atención, que es Irán. Ahora dice, y vi salir, acuérdese usted que Irán e Israel estuvieron en guerra hace poquito, una guerra que duró unos días nada más, que el presidente de Estados Unidos dejó caer unas bombas allá en donde estaban ellos enriqueciendo el uranio y preparando armas nucleares y destruyeron el lugar. Según dice el reporte, uno en realidad hay cosas que no sabe, pero según dice el reporte, destruyeron el lugar y bueno, pudo la influencia de Estados Unidos parar esa guerra que ya se estaba desatando entre Israel y los persas. Sí, es decir, Irán. Ahora, por ese lado, usted dice, bueno, ahí hay otro país, dos países que tuvieron una paz, un tratado de paz. Un tratado de paz que es frágil y que se puede romper en cualquier momento, dicho sea de paso, porque esa gente se odia, amado, y se ha odiado por siglos y siglos, ¿sí? Ahora dice, verso 13 dice, y vi salir de la boca del dragón. Note aquí los símbolos, las figuras, porque estamos en presencia de lo que es literatura apocalíptica. Tenemos que interpretar que muchas de estas cosas están en figuras, porque los dragones en vida real no existen. Hay algo muy parecido. Usted ve la descripción ahí de Leviatán, por ejemplo. Bueno, parece que es un dragón, pero por lo que dice, por el carapacho, la piel y todo, pero algunas características. Entonces ahí está la figura de dragón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Note esto, que esto es mundial. No es una nación contra otra nación. Hay reyes de la tierra, hay naciones envueltas. Son más de una nación. Sí, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí hemos traído la frase del gran día, el gran día de... Aquí en este caso el Dios Todopoderoso, el gran día de Jehová, el gran día del Señor, y es la referencia que nosotros tenemos en cuanto al día del juicio.
el final día, cuando el Señor viene a hacer juicio, a poner bien las cosas y hacer justicia. Y verdaderamente a partir de ese punto, como ya he dicho antes, entraríamos en lo que es el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, con la descendencia de la Nueva Jerusalén que viene del cielo y todo eso. Eso yo lo enseño, amados, en escatología bíblica, lo enseño, tengo una serie entera sobre profecía bíblica. Para los que son nuevos, usted la puede encontrar acá en el canal. Ahora, vamos acá, aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. O sea, aquí vemos otra vez la frase, y por eso le traje este texto. Una de las razones por las cuales traje este texto, porque también quiero mencionar al Armagedón aquí, el nombre del Armagedón. Dice yo vengo como ladrón. O sea, aquí vemos una referencia, un paralelismo al texto que vimos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Aquí vemos un texto paralelo. Sí, vemos dos elementos mencionados acá que lo vimos mencionados allá en el texto. Sí, el gran día del Señor y también vengo como ladrón. Pero nosotros ya tenemos la aclaración de que viene como ladrón, no para nosotros los que estamos en luz, sino para los que están en tinieblas. Sí, viene como ladrón. Pero aquí otra vez vemos una confirmación del texto y del lenguaje que Pablo usa allá en Tesalonicenses. Sí, y este es Juan, el que escribe el Apocalipsis. Aquí vemos a los dos apóstoles tocando un mismo punto, una misma realidad, una misma frase. Dice aquí, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí habla de velar. Sí, nosotros debemos como hijos de Dios, como hijos de luz, estar al tanto de los acontecimientos y de la cercanía de la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Esto aumenta nuestra esperanza. Nuestra esperanza como creyentes. Sí, anhelamos su segunda venida. Así termina el libro del Apocalipsis, Juan diciendo, sí, ven Señor Jesús. Y esto es importante dentro de la doctrina bíblica. Sí, nosotros somos cristianos de esperanza. Sí, nuestra gran esperanza es esa. La segunda venida, donde el Señor va a venir y va a hacer nuevas todas las cosas. Ahora, dice aquí, guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí está, Armagedón. Y esta es una mención de lo que es la gran batalla. Escuche bien esto, porque para que digan paz y seguridad, tiene que haber una gran batalla. Paz y seguridad no es un tratado entre dos países, es un tratado a prevenir, supuestamente a prevenir una guerra mundial. Una guerra mundial. Ahora, si usted viene conmigo a Apocalipsis 19 y usted se da cuenta del principio del cual le he estado hablando yo acá, y es el principio de recapitulaciones que lo vemos en el libro del Apocalipsis, y que por eso es que no se puede leer cronológicamente. Alguna gente interpreta esto como algo que sucede aparte, otro evento. Algunos lo ponen al final de un milenio de 1000 años literales, donde otra vez va a haber otra guerra más. Y entonces dividen entre lo que sucede ahora y lo que sucede después. Pero eso no lo enseña el texto, amados. Vemos en el versículo, esta es la venida del Señor, dice el jinete del caballo blanco, dice el subtítulo aquí. En esta traducción, no necesariamente está en todas las Biblias, depende de la casa publicadora. Pero esa frase no está en los originales, usted lo sabe ya. Pero vamos al texto, versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Amado, esta es la descripción de la segunda venida de Cristo. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si usted se va al Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, la palabra.
Otra traducción dice la palabra. En el original sería el logos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la segunda venida de Cristo, amado. Es un ejército celestial que desciende. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las, ¿cuántas? Muchas naciones. Dice a las naciones. Quiere decir que no es un tratado de paz de dos naciones. Se da cuenta que a veces nos aceleramos, amado, y a mí me preocupa eso, porque hay gente diciendo, están siguiendo la noticia de lo que está pasando en Israel. Mira, Trump están diciendo que Kushner, el yerno de Trump, es el anticristo. Hay gente diciendo eso, porque él fue el que hizo el tratado, que es lo que le llama el tratado abrámico, el tratado de Abraham, donde está trayendo a los árabes y a los judíos a la mesa a negociar, y ellos dicen, bueno, es el anticristo porque es el que viene a traer paz, y una cantidad de mala interpretación en cuanto a quién es el anticristo para empezar. Pero bueno, por eso es que tenemos que leer, tenemos que ser estudiosos de la palabra, ver lo que dice el texto y lo que no dice. Allá hay pastores que amenazan y dicen, mira, hermano, que va a venir como ladrón en la noche, todo el mundo, amén, 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 y no leen el resto del texto. El resto del texto dice, pero vosotros no estáis en oscuridad. Nosotros no vamos a ser sorprendidos como por ladrón en la noche. Cuando están conmigo acá. ¿Se da cuenta por qué es tan importante leer el pasaje entero y no sacar un pedazo de un versículo de contexto? Yo sé que se emocionan, gritan y la gente dice amén, pero no es bíblico. Dice aquí, ¿para qué viene? ¿Cuál es dice el para? Es decir, ¿cuál es el objetivo de su venida? Dice, herir con ella a las naciones. Dice, para eso es la espada. Ese es el propósito de la espada. Una espada aguda, ¿para qué? Para herir con ella a las naciones. Ese es el propósito. El por qué. ¿Para qué? Viene el Señor. Viene a traer justicia a las naciones. Dice, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hay juicio. Destrucción repentina quiere decir que de repente viene destrucción. Hay juicio. La ira de Dios. Del Dios Todopoderoso. Sí. Cuando están conmigo acá. Y en su vestidura, dice que él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Eso está tremendo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Versículo 17, bueno, ahí habla del ángel que estaba en pie en el sol. Y usted se da cuenta que acá en el versículo 18 dice, para que comáis carne de reyes y capitanes. Ahí nos deja saber otra vez que son una cantidad de naciones que están envueltas en esto. Si usted se va al Apocalipsis 20, vamos a ver en el versículo 7, 3 versículos voy a leer aquí. Y es el final del milenio en el cual nosotros hemos estado. No es un milenio de 1000 años literal. La palabra milenio o 1000 años en el texto bíblico simplemente significa un largo periodo de tiempo. Cada vez que nosotros vemos para Dios, por lo que para el hombre es como un día, para el hombre son 1000 años, para Dios es como un día. Lo que está diciendo es la misma idea. Es como una exageración, amado. Mire, como cuando tú le dices a alguien, te he llamado 1000 veces y no me respondes, ¿verdad? Usted ha llamado a alguien por teléfono, usted le dice, te llamé 1000 veces y no respondes. Bueno, en realidad no lo llamaste literalmente 1000 veces, lo llamaste una sola vez o 2 o 3, pero es la manera, diría, hiperbólica, la manera exagerada que nosotros a veces metemos en el lenguaje. En el lenguaje de la literatura profética, la literatura apocalipsis, existen este tipo de cosas. ¿Me está oyendo acá? Entonces, este reinado que ha estado presente desde que el Señor estableció su reino, Él dijo que el reino ya estaba entre vosotros, Él estableció el reino en su primera venida, se concluye cuando se desata todo
Y aquí dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión. Hasta ahorita el diablo ha estado limitado, ha estado atado, no destruido completamente, o diría mejor dicho, no aniquilado. Destruido sí, porque el capítulo 2, verso 14 de Hebreos dice, de la manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Cristo en su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, pero la palabra destruyó ahí significa rendir sin poder. En otras palabras, quitarle los poderes. En el Apocalipsis nos da a nosotros saber que ese Satanás, o el Satán, como se diría en el original, fue atado. Sus poderes fueron atados para no engañar a las naciones. Aquí dice no engañar a las naciones. Por esa razón es que el evangelio ha podido ser predicado a todas las naciones. Si no hubiese sido así, no hubiese sido posible. Usted no ve la operación del diablo como usted la veía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí en Daniel, el príncipe de Persia, y usted ve los poderes ejerciendo sobre los reyes y sobre las naciones, sobre los reinos de este mundo, que él le prometió a Jesús que le daría a los reinos de este mundo, porque él era el que estaba en control, estaba desatado. Pero Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús lo dijo. ¿Fuera dónde? Lo sacó de donde estamos nosotros, reinando con Cristo. Sí, el Señor nos traspasó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El diablo no tiene operación en ese reino, no puede operar en ese reino, ha sido echado fuera, no puede engañar. En otras palabras, ha sido limitada su operación. El texto dice que continúa operando en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, quiere decir que la operación del diablo está presente en la tierra. ¿Me está viendo, amado? Pero la diferencia es en que no puede engañar a las naciones hasta que no le sea permitido. Al final de este periodo, esto le es permitido, es suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Dice aquí, naciones en plural. Otra vez, naciones en plural. Aplicándolo a lo que estamos hablando hoy, en cuanto al Tratado de Paz, ya le dije anteriormente que no hay naciones en plural ahí, en este tratado específico entre Israel y Hamás. Ahora, que están a los 4 vientos de la tierra, y Gog y Magog. Aquí está Gog y Magog. Ya esto lo explico. Tengo un estudio dedicado a Gog y Magog acá en el canal. Usted lo puede buscar y explico exactamente de quién está hablando el texto. Hay mención ahí de los descendientes de Noé directamente, que fueron a habitar las regiones al norte de Israel. Pero bueno, eso no es lo que estamos haciendo hoy. Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Una sola batalla. ¿Cuántas batallas? Una sola batalla. La batalla de Armagedón. Y esta batalla es la misma batalla. Es una sola batalla. Hay una sola batalla antes de la venida del Señor Jesús, amado. No podemos dividirlo y poner una batalla aquí y otra 1000 años después, en el futuro. No, amados. Es una sola batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Ahí habla de multitudes. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Diga conmigo, destrucción repentina. Esto es lo que es destrucción repentina. Parece que en esta escena final, cuando las naciones han rodeado para destruir la santa ciudad, parece que ahí va a haber una paz momentánea en esa guerra, una paz de naciones en plural, que es destruida esa paz con destrucción repentina, que valga la redundancia, ¿no? ¿Cuál es la destrucción repentina? Desciende fuego del cielo y los consume. Y hay un elemento aquí, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo el texto acá? Si usted se da cuenta, esto es mencionado también en el otro capítulo. Es lo mismo
que se menciona múltiples veces porque, otra vez, le repito, el Apocalipsis es un libro de recapitulaciones, pero también es una literatura de símbolos, de figuras, hay sentido figurado, donde los eventos son reales, pero muchas de las figuras que se usan para describir estos eventos tienen sentidos, exageraciones, tipos, símbolos y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, amado, cuando usted ve la noticia y ve que se hace este tratado de paz, si mañana Netanyahu se sienta con los jefes de Hamas y finalmente ya ellos terminaron de devolver a todos los rehenes, ya devolvieron a los que quedaban vivos, digamos que hayan ya devuelto a todos los cuerpos de los que murieron, de los que ellos mismos mataron, dicho sea de paso, ya que los devuelvan, se firma un tratado de paz y hay una reconstrucción en Gaza y de pronto, como dice el presidente de Estados Unidos, que va a haber una riviera de turismo y varias naciones árabes se van a unir a reconstruir y va a ser un lugar turístico muy hermoso, según la foto que él está pintando. Pudiera estar muy lejos de la realidad, digo, pero eso es lo que está diciendo. Si eso sucediera y hay paz en el Medio Oriente y hay paz entre Israel y los árabes, de todas formas, paz y seguridad entre todas las naciones. Bueno, de todas formas nosotros tenemos la palabra más segura porque conocemos ya lo que sucede en la antesala a la segunda venida de Cristo. Amados, déjeme decirle algo. Los que dijeron usted que usted se va a escapar y no va a padecer nada, le están vendiendo un falso evangelio. Dios ha permitido que sus hijos padezcan durante la historia. En este mismo momento hay cristianos que están siendo martirizados en algunos países, están siendo perseguidos, puestos en campos de concentración, en cárceles, que nosotros acá en nuestro hemisferio no veamos eso. Me está viendo acá y decimos que, wow, cuando eso pase es el fin. No, ya eso está pasando, amado. Y eso ha pasado ya por siglos, ¿sí? Pero está pasando en el presente. Hay muchos cristianos perseguidos en países y naciones allá. Entonces, ¿qué va a decirles usted? ¿Que ellos ya están pasando la tribulación? ¿O que Dios los abandonó porque no los raptó? ¿Y por qué los dejó ahí que padezcan y no los raptó? Sí, usted se cree que nosotros tenemos un cristianismo especial porque estamos acá donde hay libertad. Y que nosotros, el Señor no nos va a permitir que suframos, porque tenemos una teología exenta de sufrimientos. Una teología que enseña de que si tú tienes fe no te va a pasar nada, que todo te va a ir bien. ¿Me está siguiendo acá? Pero eso no es lo que enseña el texto, amado. Jesús dijo que nosotros en este mundo vamos a tener aflicción. En el mundo de aflicción tendréis. No temáis, yo he vencido al mundo. Dice, pero no temáis, yo he vencido al mundo. No tememos, no andamos en miedo. Pero vamos a tener aflicción. Si él fue perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos también. Que en tu país a ti no te haya tocado la persecución, bueno, eso no dice que no te va a tocar en el futuro, ¿sí? Pero que un pueblo de Dios esté padeciendo persecución no quiere decir que el Señor lo haya abandonado. Para los que andan con esa teología escapista, que le dicen a usted que usted no va a padecer nada porque el Señor lo ama mucho y no va a permitir que usted sufra. Eso es contrario a la palabra de Dios. Sufrimiento es parte del creyente, amado. Es más, en buena teología se enseña lo que se llama doctrina de sufrimientos, que ha escaseado en la iglesia por años. Hoy en día es un evangelio antropocéntrico donde te dicen que si piensas positivo y declaras y pacteas con Dios, todo te va a ir bien, y que si tienes fe no te va a pasar nada y no te vas a enfermar y no vas a tener padecimientos. Eso es un falso evangelio, ¿sí? Usted prepárese porque usted, si es en este tiempo y nos toca a nosotros, va a padecer persecución, y van a haber tribulaciones, las cuales usted va a presenciar, pero no se asuste, amado, porque en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en ese ambiente, la iglesia crece, ¿sí? Y puede Dios visitar, puede haber una visitación donde haya una gran cosecha de almas en medio de la persecución. Como allá en Egipto, mientras más perseguían a los israelitas, más se multiplicaban. Así ha sucedido en la historia del cristianismo, ¿sí?
esto así ha sido en nuestra historia. Ahí le dejo todo esto, amados. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, amados. Y le voy a dejar más acá, amados. Y seguimos adelante. Bendiciones a lo alto.